Bien, señores, de vuelta aquí con ustedes, dándole la bienvenida a nuestro productor general, Robert González, quien se está presentando aquí ante ustedes, dándole la buena tarde. Buenas tardes, Sí, Robert. gracias, bien, pues muchas gracias. Saludos a ustedes, amigos, nuestra audiencia. De antemano, mis disculpas porque tuvimos un retraso, porque estábamos cumpliendo con unos compromisos en el interior, pero ya estamos de pie cumpliendo con este compromiso, esta responsabilidad de encontrarnos con ustedes todos los días a partir de las 5 de la tarde en esto que es enfocado. Señores, hace varios días hemos estado anunciando en nuestras redes sociales una visita muy importante que recibimos en el día de hoy. Nos visita el licenciado César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, con quien vamos a conversar de los temas de empresa. Pero no solamente eso, vamos a hablar de la situación empresarial en estos momentos en República Dominicana. Le damos la bienvenida a nuestro amigo César Dargan. César, saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Buenas Robert, tardes, buenas tardes, y a César. todos los amigos que nos están viendo esta tarde. Teníamos sí unos días porque... Sí, pendiente este encuentro. Para aquí estamos. Excelente, excelente. César, contigo el tiempo hay que aprovecharlo al máximo, porque sabemos cómo tú mantienes una agenda siempre apretada con estos compromisos. ¿Cómo visualiza el CONEP la situación empresarial en estos momentos en República Dominicana? República Dominicana vive un momento muy interesante. Definitivamente es un país que año tras año ha consolidado un crecimiento económico, se ha posicionado en nuestra región. Sí. Sin embargo, cuando tú ves la República Dominicana desde fuera, de qué está pasando en el mundo, para que eso continúe, Sí. definitivamente también hay una serie de medidas, de decisiones, de reformas que promover a lo interno. Entonces es un momento interesante, hay muchas oportunidades, pero también retos que como país tenemos que ver. Muy bien, muy bien. Algunos de esos retos así rapiditos que pudiéramos ver. Bueno, la República Dominicana, por ejemplo, tiene un marco legal con adecuaciones que son requeridas. Hemos visto en los últimos años cómo hay una serie de leyes que han venido a traer cierta certeza jurídica. Por ejemplo, el año pasado se aprobó una ley de lavado de activos, Sí. a propósito de una llamada que recibimos de una oyente hace un momentito. Sí. Se aprobó una nueva ley de lavado de activos que trae toda una nueva dinámica de hacer negocios en nuestro país, Sí. controles adicionales, responsabilidades. Pero hay otras leyes que tienen más de 20 años y siguen ahí y ya los tiempos han cambiado. Me refiero específicamente, por ejemplo, al Código Laboral. Sí. Nuestro Código Laboral es del año 1992 y hace 26 años nuestro país era muy diferente. Sí. No veíamos cómo se están produciendo la automatización de muchos procesos, cómo los robots están entrando en la fábrica para ser parte de los procesos de manufactura, cómo el trabajo ha variado. Hay personas que ahora trabajan de su casa o personas que trabajan en otros espacios de tiempo. Entonces, que nos aboquemos a una discusión real de cómo adecuamos nuestro código laboral es algo interesante. Hay leyes como nuestro código tributario, los impuestos que pagamos todos los días, que también tiene 26 años. Sí. Entonces, el Estado era muy diferente, el país era muy diferente, y lo que hemos tenido en el tiempo son reformas parciales. Sí. ¿Cómo podemos nosotros abocarnos a una discusión más grande, que inclusive la estrategia de desarrollo lo contempla, cuando llama a un pacto por la educación, a un pacto eléctrico y a un pacto fiscal? Entonces, estas leyes, así como leyes que permitan aumentar la productividad, que permitan que nuestras empresas sean más competitivas, porque al final del día, si la economía va bien, deben generarse más empleos de calidad, mejores sueldos, y a todo el mundo le debe ir bien. Sí. Pero si vivimos con ciertos espacios de grises, sin la adecuación correspondiente, pues corremos el reto de que no aprovechemos esas oportunidades. Muy bien, muy bien. César Dargan, está en los últimos tiempos está en el tapete algunos disgustos que hay con la población trabajadora y los afiliados al sistema nacional, al sistema dominicano de la seguridad social. Sabemos de la importancia que tienen los hombres de empresa o las empresas con relación a esa ley 8701 que tiene que ver con la seguridad, el bienestar, la salud de los trabajadores. ¿Cuál es su situación en relación a la posible modificación que está pidiendo, tanto en el aspecto de la salud, o sea, de la ARS, que ha habido un escarceo, unos reclamos, ¿no? Y de varios sectores de ARS y de la AFP básicamente, que tienen algunas situaciones con el cumplimiento de sus obligaciones? Es muy oportuna tu pregunta porque hablábamos de leyes que requieren adecuarse y me fui lejos, me fui al 92, Muy bien. a leyes de 26 años, pero la que tú planteas
hasta hace un tiempo nosotros decíamos la nueva ley de seguridad social, Así es, pero sí. tiene 17 años ya. Así es. Entonces ha sido una ley revolucionaria, definitivamente ha cambiado la normativa de la seguridad social en nuestro país y nos ha colocado en el camino hacia lo que debe ser lo ideal, de que a nadie le falte salud y de que a nadie le falte esa protección a que el momento en que llegue a determinada edad pueda recibir por el tiempo trabajado. Ahora, es una ley que también planteó plazos y no entró en vigencia de lleno, sino que entró en vigencia de forma escalonada. Nosotros si vemos, por ejemplo, el aspecto de salud, nos damos cuenta de que hay una parte de la población dominicana que puede pagar. Sí. En función de cuáles son sus ingresos, puede pagar. Y eso están bajo un régimen contributivo, de que pagan una parte y su empleador paga otra parte. Ahora, hay una parte de la población que no puede pagar su salud. Y el Estado está en la obligación de proveerla. Y por eso hablamos de ese régimen subsidiado. Lo ideal es que todo el mundo tenga acceso a la salud. A veces hemos visto discusiones en torno precisamente a los actores que están envueltos, los que proveen los servicios de salud, las compañías de seguro, las ARS, los propios trabajadores. Al final del día, la visión que hay desde el sector empresarial es que a todo el mundo le vaya bien. Nadie quiere que en su empresa haya un colaborador, haya un trabajador enfermo o pasando vicisitudes en su vida. Claro. Por lo cual, lo que debemos aspirar es a ese régimen. Ahora bien, también tenemos que tratar que eso sea sostenible, porque así como proveemos los servicios, esos servicios tienen que pagarse por ellos, sí, porque de lo contrario, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Sí. Es lo que muchas veces hemos dicho, no está mal que se distribuyan las riquezas, no, eso está correcto, pero para tú distribuir riquezas, tú tienes que generar riquezas primero. Definitivamente. Entonces, en el aspecto de salud, definitivamente hay retos importantes, en el aspecto de pensiones también. De hecho, ahora nos damos cuenta de que aunque es una ley de 17 años, todavía hay muchos temas de información, de que la gente sepa cuáles son sus derechos, a qué puede acceder, a qué no puede acceder, cómo se le aplica. Entonces, se plantea como una opción la posible revisión de la ley. Esto sería quizás algo saludable por el tiempo transcurrido. Ahora bien, seamos cuidadosos en qué y cómo revisamos, porque lo que no debemos apostar es a desbaratar un sistema que con avances, con luces y sombras, es lo que tenemos. Hay que preservar lo conquistado hasta ahora. Y mejorarlo en lo que sea necesario. Y mejorarlo en lo que sea necesario. Entonces, muchas veces esas discusiones es bueno tenerlas con la cabeza fría, con criterios unificados de realmente qué es lo que procuramos y no festinarlo, que muchas veces aceleramos los procesos por una coyuntura en específico y lo que ponemos es una curita en una herida que es todavía mucho más grande. César, quisiera seguir en esa misma ley. Es bien sabido por ustedes la situación, los pronunciamientos que ha hecho la CISARRIL, específicamente en lo que tiene que ver con el sistema de atención primaria, la primera etapa. ¿Entienden ustedes que en este sentido se debe evaluar también esta ley? Porque se dice, hasta ahora lo que entendemos, lo que estamos desde afuera, que esto fuera una oportunidad para poder reducir en cierto nivel los costos y los gastos que tiene este sistema. ¿Cómo evalúan ustedes esto? De hecho, la atención primaria es una de esas tareas pendientes que queda de la aplicación de la ley. Muy bien. Era de las cosas que está contenida, que está dispuesta, sin embargo, su entrada en vigencia se ha postergado en el tiempo, por muchas razones. Por adecuaciones normativas que hay que hacer al interno del propio gobierno, por obligaciones que deben asumir actores privados. Pero yo creo que ahora mismo hay un buen momento. La CISARRIL ha sometido a consulta una propuesta. Esa propuesta ha recibido pues algunos comentarios, observaciones, se ha solicitado información adicional. Mientras estos procesos así de trascendentales sean objeto de un consenso que le dé la legitimidad correspondiente, pues son necesarios. El sistema de atención primaria no es una novedad, es decir, no somos los dominicanos que estamos inventando el agua tibia. En muchos países ocurre, a veces hay esa resistencia al cambio, pero lo que tenemos que verlo es como esa gran oportunidad, siempre y cuando se tomen en consideración, así como hablábamos ahorita, los aspectos de sostenibilidad, de que no sea abrir una llave que después no vamos a tener cómo cerrar, sino que puedan tomarse todas las previsiones para que sea un éxito real la atención primaria en la República Dominicana. Pero si tiene, aunque quizás no sea un área del fuerte del empresario o de la empresa, pero ¿cuál es el escollo? ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Por qué no se establece las atenciones primarias a nivel del sistema de la ciudad? O sea, algo que tú sepas, ¿no? Puede ser que no sea de tu área. ¿Algún escollo para esa implementación? Mira, la ventaja de la visión que se tiene desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada es que su base es muy amplia.
Nosotros actualmente tenemos 110 miembros, de los cuales 53 son asociaciones, que cubren todos los sectores de la economía. La industria, la zona franca, el turismo, los seguros, las ARS, las AFP, los bancos, los mineros, el comercio, las pymes. Es decir, al final del día confluyen todos los intereses. Así es. Eso es interesante porque es una fortaleza, esa diversidad, pero también es un reto llegar a puntos de interés común cuando se tienen tantos sectores presencia de todos. Distintos. Sí. Con el tema de la atención primaria y hablábamos del bienestar general de la población, no hay una objeción como tal. Ahora, escollos son más bien trabas burocráticas que se han venido enfrentando en el tiempo. Son ajustes administrativos que debe hacerse de registros, de definición de roles a nivel de gobierno, de qué se ocupa el Ministerio de Salud Pública y qué tiene que hacer y cuándo y el cómo, especialista, qué tiene que hacer la CISALRIL, qué rol juegan los médicos y tomar en cuenta la posición que plantean, qué rol juegan las ARS y cómo afecta esto el desenvolvimiento del sistema. Entonces, más que un obstáculo como tal, imaginémonos que esto es una orquesta. Sí. Tiene que estar bien sintonizada y cada músico saber en qué momento le toca entrar con su partitura para que pueda entonces dar una melodía que sea del agrado de todos. Si no, no es posible avanzar, y más con algo que es revolucionario en nuestro país. Te entendemos perfectamente. Sí, excelente salida, hermano. Muchacho. Todo un técnico. Es un muchacho nada más joven. Sí. Eso es lo bueno, que ahora en República Dominicana le das un TUS extendido. Yo cumplo 41 la próxima semana, entonces estamos en ese rango de nuevo joven. Sí. La nueva extensión, pero no podemos quedarnos solamente en el plano juventud, como bien tú explicas, sino también lo que es ya la edad más avanzada. También en ese mismo sentido tenemos algunos temas con los costos posibles que pudieran tener las pensiones al ritmo que van. ¿Entienden ustedes que esto es prudente o que esto también debe ser sometido a ese mismo proceso que tú dices de revisión? Porque ahora se ha desatado toda una ola de quejas por personas que no han podido cobrar las pensiones después de haber fallecido, pero también vemos otras voces que dicen que es muy bajo el costo de la pensión al momento de retirarse. Entonces veámoslo por pedazos. Vamos a ver. La ley establece claro quién cotiza, cómo cotiza, quién tiene los fondos, qué debe hacer con ellos, qué no debe hacer con ellos. O sea, es una ley que, así como decimos de sus 17 años, es una ley que es bastante clara. Sí. En adición a la ley hay una serie de reglamentaciones propias de las autoridades sectoriales, del superintendente de pensiones, del superintendente de salud cuando aplica. Entonces, reglas hay de sobra. Sí. Muchas veces lo que nos damos cuenta, insisto, es que hay falta de información. Hay falta de información porque sí, aunque yo esté cotizando, aunque yo esté ahorrando, para ponerlo en términos más llanos, si yo no sé cuándo o cómo yo puedo acceder a esos fondos que tengo ahí, pues de nada me sirve tenerlos. Que si el tiempo de cotización, que si la rentabilidad que tienen, eso no es la correcta. Yo creo que la única forma para determinar eso es primero haciendo los estudios del lugar y segundo, tener la participación de los diferentes actores. Lo que no ha funcionado en otros países es bajar una línea y tomar una decisión sin consultar a los actores que se puedan ver afectados, porque muchas veces se riega la baraja y después es difícil volver a armar el juego. Entonces, lo delicado del tema actualmente es que no es nuevo. En todos estos años se han venido acumulando una serie de fondos. Esos fondos tienen limitación de cómo se utilizan. Eso puede ser algo positivo desde el punto de vista que le da seguridad a esa persona que ha ahorrado esos fondos de que no se van a desaparecer. Pero también a veces es una cadena de fuerza, porque quien tiene los fondos no es para tenerlos ahí estáticos. Es como que si tú estuvieses en tu casa debajo del colchón y tú vas guardando todos los meses 100 pesos. 100 pesos, te crece la almohada. Ahora, si tú esos 100 pesos, en vez de tenerlo abajo del colchón, tú lo pones en un banco o tú lo inviertes en algo y tú tienes un retorno, tú te darás cuenta de que al año esos 100 pesos te dejaron 10 pesos de vuelta. Y eso es una ganancia que tú tienes. Entonces, igual pasa cuando esos fondos donde están se limita más de la cuenta en qué se invierte, en qué no se invierte, pues es dinero ocioso que está ahí. Yo con eso no estoy diciendo que se abra y que se utilicen, porque es bien atractivo usar miles de millones de pesos. Pero sí que en la coyuntura actual evaluemos con todos los actores qué es lo que más conviene. ¿Qué es lo que más conviene? Sí, en ese caso, los mismos propietarios pueden hacer negocios, pueden buscarse un sistema prácticamente cooperativo, porque los propietarios de los fondos, que son los trabajadores, compran casa, compran bienes,
hacen su propio arreglo, etcétera, etcétera. O sea que pueden ser instrumentos financieros también. Claro, y me voy más lejos, o sea, si uno tiene, la banca dominicana ha avanzado mucho y es muy competitiva, y si uno va a abrir un certificado le ofrecen X tasa de interés por ese certificado. Ahora, si uno ve ejemplos de otros países, se da cuenta que muchas veces hay hasta mejores condiciones. Entonces, imagínate que tú pudieses no solamente disponer de esos fondos aquí en República Dominicana, sino hacer inversiones cumpliendo, claro, con una serie de requisitos, pero donde tú tengas mayor rentabilidad. Claro. Entonces, más que la varita mágica de decirte esto es lo que hay que hacer, lo que pensamos es que, bueno, ¿cómo podemos producir más el dinero? ¿Cómo no afectamos que quien ha sacrificado con su trabajo durante años ese ahorro se vea afectado, pero también cómo todo el mundo se beneficia de lo que ahí hay? Y eso es una gran oportunidad que tenemos como país. Muy bien, muy bien. Está muy interesante, pero queremos volver al origen de esta conversación. Cuando tú establecías los pactos que tenemos pendientes en República Dominicana, sabes que está pendiente el pacto fiscal. Me gustaría que pudiéramos conocer, desglosar un poquito eso, pero pedirte tu anuencia para hacer una pausa y cuando retornemos hablemos un poco del pacto fiscal, ¿de acuerdo? Claro, de ustedes. En un momentito. No se muevan de ahí. Aquí. Pendiente, César, hablar de, por lo menos para ilustrar un poquito a la población en cuanto al pacto fiscal, ya que vemos que tú mostraste la necesidad que es esto para el sector empresarial y la República Dominicana. Vamos a ver, ¿qué sería esto? ¿Qué solución entienden ustedes o qué viabilidad ofrece esto al sector empresarial? Mira, en República Dominicana como país nos dotamos de lo que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, un plan de cómo nos vemos como país al año 2030. Muy bien. Qué hay que hacer, qué ajustes, qué metas hay que cumplir para que la República Dominicana continúe en su camino al desarrollo. Ese desarrollo planteó grandes pactos. Planteó un pacto por la educación, que ya fue suscrito, asumido, y en gran parte gracias a ese pacto pues se asignan mayores recursos a educación. Hoy ya no es un tema cuantitativo de cuánto es, sino más bien cualitativo, de qué calidad estamos recibiendo con esa inversión que ocurre. Se planteó un pacto eléctrico que, aunque fue negociado y consensuado durante 3 años, no ha sido posible firmarlo y confiamos que pueda hacerse en un futuro cercano. Y se planteó un pacto fiscal que pueda pues modernizar este aspecto en la República Dominicana. Sí. ¿Qué plantea básicamente o cómo lo vemos? Sí. Primero que desde el año 92, insisto, porque esos 26 años creo que es mucho, sí. Desde el año de 1992 no se ha adecuado integralmente nuestro código tributario, sino que periódicamente ocurren reformas sí. que para aspectos específicos tratan de cuáles son los ajustes que hay que hacer. Pero sentarnos y ver no solamente cuánto estamos cobrando, sino también en qué lo estamos gastando. Porque por más que tú cobres, si tú estás gastando más de lo que tú estás cobrando, tú siempre vas a estar en sí. numeritos rojos. Es lo primero. Lo segundo es cómo tú haces esto más simple. República Dominicana, la informalidad ronda el 50%. Eso es mucho. Nosotros somos una economía informal, porque cerca del 90% de nuestro tejido, de nuestras empresas, son pequeñas y medianas, son MIPYME. Es el que tiene el colmado, es el que tiene la ferretería, es el que tiene el camioncito. Ese es el tejido. Y luego tú tienes las grandes empresas, pero usualmente las grandes empresas, por muchas razones, son formales y cumplen con su compromiso. Pero el pequeño, el informal que no cumple, muchas veces no lo hace por dolo, por mala fe. Muchas veces lo hace o porque no puede pagar, sí. porque está asfixiado, o porque es muy complejo nuestro sistema de tributación. Entonces, por eso un planteamiento ha sido cómo nosotros podemos reducir la informalidad. Y para eso apoyar en todas sus partes a las autoridades a que puedan combatir la evasión, a que puedan promover la formalidad, porque el que evade ejerce una competencia ilegal. Si tú tienes un colmado y pagas tus impuestos y el vecino tuyo tiene un colmado y no lo paga, tú puedes estar seguro que él le va a ir mejor en el negocio, sí. pero es haciendo lo incorrecto. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, que sea una visión integral del pacto. Cómo vemos tema de ingresos, pero también calidad del gasto. Okay. Segundo, que simplifiquemos lo que actualmente tenemos. Tercero, que lo hagamos fácil y atractivo para reducir la informalidad y que fortalezcamos los mecanismos para combatir la evasión por parte de las autoridades. Muy bien, muy bien. Vamos a aclararme una cosa a mí y a los televidentes. La informalidad es un tema del comercio, ¿no? Es un tema recurrente y siempre se está midiendo. Ahora nos menciona que
hay alrededor de un 50% de informalidad, dijiste, ¿no? Sí. Sí. Eso es falta de voluntad del Estado dominicano de introducir esa porción del comercio informal al aparato realmente recaudador. ¿Es una falta de voluntad o una imposibilidad? ¿A qué se debe? No creo que haya una falta de voluntad del Estado, porque sería una contraposición. O sea, si por el contrario tú quieres que las cosas funcionen, tú no empujarías a la informalidad. Pero muchas veces, aún en contra de tu voluntad, si se toman una serie de decisiones o se crean una especie de marcos regulatorios que no son atractivos o cómodos para el contribuyente, tú indirectamente estás empujando a la informalidad. Como por ejemplo aumentar los impuestos. Claro, nosotros tenemos... No, y aumentar los impuestos como tal tampoco es malo, siempre y cuando se creen las condiciones para que estén acorde con la capacidad que hay de ese pago. Si nosotros vemos el comercio en general en la República Dominicana, tú tienes el comercio formal, es decir, el que cumple con todos sus requisitos y paga sus impuestos. Todas las regulaciones, todos los impuestos. Hay una franja de comercio ilícito, que es lo que es el contrabando, es lo que entra por la frontera con Haití y no tienen control alguno, es lo que viene en furgones y no es declarado, es lo que se produce cuando se produce, por ejemplo, bebidas alcohólicas que se producen en un patio de un barrio, o cuando se falsifican algún tipo de ropa o de cigarrillo, por ejemplo. Eso es ilícito. Sí. Y tú tienes el comercio informal. El comercio informal es ese que se da en la calle, en el día a día, es el pequeño, el que muchas veces ni siquiera sabe que tiene la obligación de pagar, y ocurre. Entonces, eso es la realidad. En el mundo ideal, nosotros deberíamos empujar toda esta franja hacia el comercio formal, reconociendo que siempre va a haber un grado de informalidad, pero reduciendo a su mínima expresión el comercio ilícito, porque es el que al final del día afecta toda la operación. Entonces, si lo que nosotros queremos es la formalidad, tenemos que pensar bien claro en cuáles son las leyes que estamos promoviendo, cuáles son las medidas, cuáles son los controles, qué acceso hay, para que sea no solamente necesario, sino atractivo. Muchas veces por las malas las cosas no funcionan, sino que hay que convencerlo de que funcionen así. Excelente, bueno, bien, pues yo creo bien, porque con César hay que tomar por lo menos una hora de tiempo, porque siempre quedan temas pendientes. Yo me gustaría hacerle una última pregunta de 10 segundos antes de pasar a nuestro siguiente invitado. César, mañana el presidente viaja a la República Popular China. Se puede decir que ya con la apertura de nuestra embajada allí quedan definitivamente consumadas nuestras relaciones diplomáticas ya con este país. Ustedes como sector empresarial, ¿cómo visualizan estas relaciones y ya con esta formalidad para República Dominicana? Mira, China es una realidad en el mundo. Hay una polarización de actores de mucho peso. Definitivamente para la República Dominicana, Estados Unidos es su principal socio comercial y lo seguirá siendo por muchas razones. Sí. Y no solamente comercial, sino un socio estratégico en muchas otras áreas. Pero la influencia y el peso de China en la economía, en el comercio y en muchos otros aspectos es una realidad. Ahora bien, por razones históricas nosotros no teníamos relaciones con China, teníamos con Taiwán y la tuvimos durante muchos años. Se dieron las condiciones y aperturamos, éramos de los pocos países, menos de 20 países que teníamos relaciones todavía con Taiwán, sí, y reconocimos a China. China ofrece un mundo de oportunidades y es así porque si estamos hablando de 1.700 millones de personas, eso es un mercado inmenso. Sí, okay. Cualquier provincia de la China tiene más habitantes que la isla de la República Dominicana y Haití conjuntamente. Entonces, así como es una gran oportunidad, también es un reto. Hace poco nosotros invitamos al país al señor Stanley Mota, que es el presidente del grupo Copa, la línea aérea. Sí. Panamá hizo esto hace tiempo. Nosotros le preguntamos, señor Mota, ¿cómo fue la experiencia de Panamá? Y él dijo, miren, nunca se olviden que estar con China es como bailar con un elefante. Mientras tú sigues el ritmo, todo funciona. Si te equivocaste y te pisan, hasta ahí llegó el baile. Excelente, bien. ¿Por qué manera de concluir esta excelente entrevista con César? Una enseñanza imborrable, así mismo es. Eso es así. Mientras vamos bien, estamos bien, pero si fallamos, hay problemas. César, pendiente otro encuentro. Hay temas que quedamos todavía por debatir aquí, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Excelente. Señores, no se muevan de ahí. Venimos con un invitado. Ahora pasamos a hablar de nuestro pueblo. Vamos a Ocoa, pero vamos a hablar del desarrollo. Personas que se empeñan en el desarrollo y el crecimiento de Ocoa.
Venimos en un minuto a conversar con nuestro amigo el distinguido Diomedes de lo que tiene que ver con un proyecto que tienen una fiesta en favor de la comunidad de Ocoa. César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Placer, César. Comunicación positiva. Continuamos. Nos vemos en breve.